Asambleísta Fernando González. Gracias, señor presidente. Allá en el 2005, cuando se hablaba de un nuevo proyecto político para el país, se manifestaba de la imperiosa necesidad de lograr una estructura horizontal de decisiones, es decir, de tener un cambio en esas caducas estructuras institucionales, no su destrucción, para que a través de estas se pueda ejercer todos los poderes democráticamente hablando de la mejor forma. Si tenemos estructuras institucionales fuertes e independientes, Asamblea independiente, Ejecutivo independiente, Poder Ciudadano independiente, órganos de control independientes, las cosas realmente pueden cambiar en este país. Si es que a través de una ley se le da la potestad a una persona, a un presidente, cualquiera que éste sea, para que bajo su libre albedrío, para que bajo su sola voluntad pueda ejecutar acciones que él crea convenientes, bajo su óptica, creemos que estamos yendo por el camino equivocado. De esta manera se está, por supuesto, destruyendo la República y se está destruyendo la democracia. Un solo hombre con tanto poder puede equivocarse y evidentemente esto redundará en contra de los procesos democráticos, sociales y económicos que persigue el Ecuador. Señor presidente, esta ley por supuesto que es importante y en su contenido lo que debería tener es una definición de dónde quiere actuar. Quiere actuar sobre el gran capital, pero el gran capital que actúe de mala manera, pues debe definirse el monopolio, el oligopolio, el trust, el holding, los cárteles, etcétera. Pero yo me pregunto, señor presidente, recién acaba de vender el gobierno nacional el holding EQ2. ¿Se lo considerará después de aprobada esta ley ya como un monopolio que hace una práctica indebida en contra de los consumidores ecuatorianos? Porque es un holding muy poderoso y el holding es el que vende las acciones públicamente, supuestamente, pero compra a través de las empresas más pequeñas que forman este conglomerado. ¿Será malo la acumulación de riqueza por sí misma? Por supuesto que no. Si hay una práctica monopólica en la cual evidentemente una empresa o una persona natural hace un poder inadecuado de esto porque hay una ley que lo proteja, porque hace uso inadecuado de patentes, por ejemplo, porque restringe la posibilidad de que otro entre en el comercio de manera ilegal, inadecuada, por supuesto que tiene que ser sancionado y contra eso estamos pensando que debe ir esta ley. También esta ley es muy importante que establezca condiciones para que los más pobres de la patria, emprendedores con gran capacidad, pero que no pueden entrar en competencia en el mercado por falta de capacitación y por falta de crédito, señor presidente, porque si tienen créditos los más pobres de la patria y pueden establecerse, por ejemplo, en cooperativas, ahí sí pueden entrar en competencia en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa, pero no se puede pretender que a través de destruir el mercado se pretenda mejorar el mismo. Las condiciones evidentemente que se ponen en esta ley son totalmente inadecuadas. Por ejemplo, y señor presidente de la comisión, yo no sé en qué forma, por ejemplo, la transitoria 17ª, que dice que se prohíbe a los fabricantes de medicamentos de hacer propaganda, y se prohíbe en tanto en cuanto no podrán deducir de sus gastos estos pagos que se hagan por propaganda. Si una empresa que fabrica medicamentos, por ejemplo, ¿por qué no puede tener opción a dar información sobre una nueva vacuna, sobre un nuevo medicamento para el corazón, para el hígado, etcétera? Aquí se le prohíbe, señor presidente, sin que se entienda realmente cuál es la razón de aquello. Que las personas que tengan que vender el 6% de sus acciones, como se pone en esta ley. Yo, señor presidente, estoy de acuerdo en que esto se lo discuta, no en esta ley. Pero ya que está puesto aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que estas personas tienen que vender sus acciones. ¿Quién le va a comprar sus acciones? Nadie, señor presidente, más que los mismos dueños del resto de acciones de los bancos. Y lo que se va a propiciar entonces es una
gran concentración de poder, impidiendo de que pequeños accionistas puedan tener oportunidad de realizar inversiones en los bancos y más bien, insisto, señor presidente, se llega a la concentración total del poder. Pero, señor presidente y señor presidente de la comisión, vea usted en el artículo 62, que antes era el artículo 59, dice: el órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Esto es solamente un burócrata, se llama y se denomina aquí el órgano de sustanciación, pero es un solo burócrata, señor presidente, o pueden ser dos de acuerdo al reglamento que lo dictaminará el gobierno de turno. Dice: el órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, antes o en cualquier estado de procedimiento. Señor presidente de la comisión, yo expresé mi preocupación porque en el primer debate se decía que en cualquier estado del procedimiento, es decir, si se iniciaba la investigación, ya le podían poner medidas a un ciudadano cualquiera o a una empresa, medidas cautelares sobre sus libertades, sobre sus propiedades, sobre sus cuentas, etcétera, recién iniciada la investigación, es decir, sin que se determine ninguna mala práctica ni ninguna culpabilidad. Ahora se le pone, señor presidente de la comisión, antes, es decir, sin que ni siquiera se empiece a efectuar la investigación, ya será un ciudadano cualquiera, pues propuesto por una sanción, y que lo hará un burócrata, no un ente judicial, sino un burócrata que se llama órgano de sustanciación. Señor presidente de la comisión, yo creo que esto es grave, esto es realmente difícil de entender para los que proponemos cambios en este país, los que estamos de acuerdo con cambios sociales y económicos en beneficio de los más pobres, pero que no estamos de acuerdo con restricciones a los derechos y a las libertades constitucionales. Y claro, en el artículo 49, antes artículo 46, señor presidente de la comisión, se mantiene en el numeral 3, realizar inspecciones con o sin previa notificación en los establecimientos locales o inmuebles, realizar inspecciones, es decir, pueden entrar a la casa de cualquiera de nosotros. ¿Y por qué digo a cualquiera de nosotros? Porque la ley, la regla de mínimos que se va a aplicar, señor presidente, la regla de mínimos estará al capricho del gobierno de turno, porque aquí no está establecido desde el monto sobre el cual va a operar la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, sino lo establecerá el reglamento que lo dictamine el presidente de turno. El presidente de turno podrá decir desde $2,000 en adelante, desde $10,000 en adelante, desde $50,000 en adelante, o vendrá alguien que diga desde $1,000 millones en adelante. Entonces, señor presidente, no se puede entender cómo se deja tanta discrecionalidad para la aplicación de una norma que pretende regular el poder del mercado, pero lo que va a hacer es ser un instrumento que un gobierno de turno cualquiera lo podrá usar políticamente como una espada de Damocles sobre los diferentes operadores económicos. Señor presidente, evidentemente, en el artículo 69, antes artículo 66, también se quiere limitar la acción de protección constitucional. No es posible, señor presidente. Esta es una norma constitucional, esta es una acción constitucional que debe ser mantenida en derecho, que no puede ser limitada por una ley. Es importante, y me refiero a las observaciones que ha hecho la señora asambleísta María Alejandra Vicuña, que me parecen muy importantes, por ser parte del oficialismo. Ella dice, por ejemplo, en el numeral 4 del artículo 9, se señala como infracción a la fijación de precios predatorios, y ella explica y dice: deben señalarse excepciones temporales. Le resta un minuto, asamblea. Deben señalarse excepciones temporales que tengan como fin liquidar productos de temporada o introducir productos en el mercado. Es decir, señor presidente, si es que alguien quiere hacer una liquidación con la aprobación de esta ley, tendrá que pedirle permiso a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Señor presidente, nosotros, los sectores ecuatorianos y varios sectores ecuatorianos muy amplios, queremos una ley, pero queremos una ley que permita la vigencia de los derechos ciudadanos, de los derechos constitucionales, que no sea discrecional para ningún gobierno de turno y que no permita de ninguna manera una persecución política. Gracias, señor presidente.